Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Bien, sean todos y todas ustedes bienvenidos a un nuevo ciclo 2022 de Hubo un tiempo, este espacio donde nos proponemos repasar nuestra historia del Uruguay y nuestro continente, con una mirada militante de la historia, y esa es la propuesta del ciclo Hubo un tiempo. Me acompaña, sí, como siempre, el amigo y compañero, profesor Gustavo Nieto. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, Andrés? Un gustazo, como siempre. Hacía tiempo que no conversábamos, por lo menos así de forma pública, si se quiere. Así que vamos arriba, contento de reencontrarnos por este medio. Ahí está. La propuesta, en este caso, tiene que ver precisamente con el mes que transitamos y la historia de este mes, el mes de abril, ¿sí? Lo que fue particularmente en Uruguay, el significado histórico de este mes y estas fechas que estamos transitando. Gustavo, la propuesta sería un poco repasar desde aquel Uruguay que se conoció a mediados del siglo XX, ¿sí? Que se afianzó como eso que se conoció en América Latina y en el mundo como el Uruguay, la Suiza de América. ¿Sí? Y ese Uruguay de Suiza de América, hacia 1972, llega a un estado de guerra interna, ¿sí? De un gobierno apenas electo. ¿Me podés explicar, podemos trazar algunas líneas que nos puedan ayudar a entender qué sucede en ese lapso de tiempo? Sí, bueno, es interesante ver ahí lo que sucede en esos 20 y pico, 30 años, a partir de ese auge, de esa prosperidad que se vive en cierta parte de la población uruguaya, ¿no? Que, como vos mencionabas, llegó a denominaciones tales como la de la Suiza de América, el Uruguay feliz, a una degradación total de los niveles de vida y de la, digamos, legitimidad política del sistema uruguayo, para terminar en lo que termina el 15 de abril del 72 con el estado de guerra interno. Pero es bastante conocida la historia del periodo neogallista en Uruguay, con el gobierno de Luis Valles y su impulso industrializador, ¿sí? Sumado a factores externos, como fueron los buenos niveles exportables de los productos uruguayos y también buenos precios, ¿no? Guerra de Corea mediante, etcétera, etcétera, lo cual conllevó a, bueno, un dinamismo del mercado interno uruguayo, de la industria, de algunos sectores de la industria, la creación de nuevos puestos de trabajo, buenos niveles salariales, de la mano de los consejos de salario. Es decir, en buena parte de la población uruguaya, sobre todo en Montevideo, ya en alguna de las columnas hemos repasado que esto del Uruguay feliz se terminaba en Canelones, como decían algunos de los personajes políticos de aquella época, pero en buena parte de la población, reitero, sobre todo en la capital, se vivieron épocas de prosperidad en donde, bueno, sobre todo las clases asalariadas y bueno, la clase media tuvo como un ensanche importante, pero que duró poco porque hacia mediados de la década del 50 las condiciones, digamos, internacionales cambiaron, los productos uruguayos sufrieron una caída de precios importantes, al igual que los niveles exportables, y bueno, eso llevó a una crisis económica
que empezó a mostrar sus efectos más agudos, digamos, hacia el año 55, 56, 57. Esto trajo un cambio en el partido de gobierno, luego de casi 100 años el Partido Colorado perdió el gobierno, a través del sistema colegiado, el Partido Nacional logró llegar al poder. Y bueno, de la mano del Partido Nacional vino también un cambio en la filosofía de hacer política, ¿no? Sobre todo política económica. Llegó el liberalismo de la mano del ministro Assini, de la mano de la ley de reforma cambiaria y monetaria. También estuvo muy presente lo que fue digamos, los consejos del Fondo Monetario Internacional. Si uno mira lo que implicó la ley de reforma cambiaria y monetaria del 59, es prácticamente la línea de política económica del FMI. De ese periodo de primer colegiado blanco aparecieron grandes niveles de inflación. El Partido Nacional vuelve a ganar el gobierno, cambia la política económica, pero la situación sigue siendo la misma. Hay estancamiento económico, lo cual es peor, ¿no? Porque no es solo crisis, inflación, sino que hay estancamiento también. Bueno, en ese marco, en ese debilitamiento o mejor dicho, en esa caída de aquella prosperidad que fue muy frágil en los niveles de vida de buena parte de la población, aparecen distintas reacciones políticas, si se quiere, a la situación. Situación que era de crisis económica, de pérdida de salario real, pero también de agravamiento de la calidad democrática del Uruguay, que también fue, de alguna manera, en ese periodo neoballista de Uruguay Feliz, uno de los estándares, no solo la prosperidad económica, sino también la calidad democrática del Uruguay. Y es así que aparecen, decíamos, distintas reacciones políticas, diversas, ¿sí? De distintos signos. Porque por un lado podemos mencionar la unificación del movimiento sindical en Uruguay. Congreso del Pueblo, fundación de la CNT, ¿no? Año 64. Entonces, eso por un lado. Pero también a nivel político partidario hay movidas con propuestas para solucionar la crisis, con intento de acumulación masiva del electorado. Uno ve, por ejemplo, para las elecciones del 62, distintas alianzas o coaliciones electorales, como lo fueron el Fidel, ¿no? Pero también está la Unión Popular, la Unidad Popular con el Partido Socialista y algunos escindidos del propio Partido Nacional. Entonces, a nivel político partidario también hay reacciones. Y después tuvo lo que fue la aparición de los movimientos, digamos, de lucha armada, o reaparición, si se quiere, ¿no? Porque entre ellos, el que destacó por digamos, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, fue el Movimiento de Liberación Nacional, que primero había sido el coordinador, que en realidad cuando uno hace una lectura, digamos, seria, ¿no? Histórica de lo que fue el accionar de la guerrilla en Uruguay, y lee, por ejemplo, su documento número 1, el MLN se ampara, digamos, echa raíces en lo que fueron las luchas armadas a lo largo de la historia uruguaya. Desde las montoneras artiguistas que pelearon por la independencia a principios del siglo XIX, hasta la lucha armada, digamos, zarabista, ¿no? A inicio del siglo XX, o incluso la resistencia a la dictadura de Terra en el 33, ¿no? Entonces, amparándose, o mejor dicho, recogiendo esa tradición de resistencia armada, el MLN tiene un periodo de accionar allí importante que aparece como a la luz pública, también ya lo hemos conversado, en la segunda mitad del 68, en el 69, y va a accionar fuertemente en el 71 y 72. Y bueno, en pleno accionar del MLN llega ese 14 de abril de 1972, cuando en la mañana el MLN ejecuta a cuatro miembros de los escuadrones de la muerte, ¿no? Cabe recordar rápidamente
que en febrero de ese mismo año el MLN había secuestrado a Nelson Bardesio, fotógrafo del Ministerio del Interior, también acusado de pertenecer a los escuadrones, y Bardesio larga una lista de nombres, incluso a Bardesio lo interroga el Toba Gutiérrez Ruiz, ¿no? Y Bardesio larga una lista de nombres de los miembros de los escuadrones de la muerte, en los cuales hay políticos, policías, militares, es decir, son grupos paramilitares, ¿no? En donde hay civiles actuando, y el MLN elabora a partir de esa lista de nombres una serie digamos, una lista con una serie de nombres condenados a muerte por los tribunales del pueblo, decía allí, y otra serie de nombres condenados a prisión. El 14 de abril, por la mañana, ahora sí, el MLN en distintas acciones simultáneas en la capital del país, ejecuta 4 de los integrantes de esas listas, ¿no? En realidad hay 3 que están en las listas, 2 aparecían condenados a muerte, uno era un subcomisario y otro un capitán de corbeta. Otro aparecía condenado a prisión y digamos, el cuarto de los fallecidos el 14 de abril por la mañana, por la acción del MLN, era un agente policial que bueno, en la balacera, en el intercambio de disparos, cae herido y muere, ¿sí? Ese no estaba, digamos, no aparecía en ninguna de las listas. Las fuerzas conjuntas, la policía y el ejército, que ya en ese momento actuaba, por la tarde reacciona digamos, a las acciones de la guerrilla y asesina a 8 miembros del Movimiento de Liberación Nacional. Hay distintos operativos también a lo largo y ancho de Montevideo, incluso de los 8 caídos el 14 de abril, uno va a ser en uno de los atentados de la mañana, pero al cierre del día, digamos, hay 8 miembros del MLN caídos, que para repasar los apellidos, ¿no? Fueron Candán Grajales, comandante de la columna 15 del MLN, ¿no? La columna militar. Cuando uno repasa la prensa del momento, aparecía allí como uno de los guerrilleros más buscados del momento. Entonces Candán Grajales, Schroeder, Blanco Catraz, Rovira, Grob, Pagliano, Martirena y la compañera de Martirena, Ivette Jiménez, fueron los 8 miembros de la guerrilla caídos en combate aquel 14 de abril del 72. Después de esas 12 muertes, se podría decir, en aquel día, el Parlamento se reúne, ¿sí?, y discute un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que termina en la madrugada del 15 con su aprobación, y de esa manera se instaló en el Uruguay lo que se llamó el estado de guerra interno. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición.